Hola, bienvenidos a mi casa. Pasad, pasad, pasad. Bueno, pues ahora que ya nos hemos acomodado dentro de mi casa, me quiero presentar. Mi nombre es Natanael Martínez Jordán. Tengo casi 60 años, los cumplo dentro de una semana, o sea que cuando salga este vídeo, pues ya los tendré, ¿no? Soy español, nacido en un pueblecito de la provincia de Madrid. Estoy casado, mi mujer se llama Belén, llevamos casi 30 años casados. Tenemos 5 hijos, 4 mujeres y un varón. Mi profesión fue decorador, pero desde hace 25 años me trabajo como copastor en la Iglesia Comunidad Cristiana Integral. Bueno, yo me considero una persona afortunada, me considero una persona privilegiada y, ¿por qué no?, feliz. Pero no siempre fue así. Hace 13 años aproximadamente me quedé ciego y fue una circunstancia trágica, catastrófica, pero bueno, quiero contaros mi historia de cómo de ese momento llega a este momento. Yo recuerdo siempre que desde niño fui una persona muy triste, apocado, tímido, introvertido, solitario, con pocos amigos, que sufría sin tener... ¿Por qué? Porque pertenezco a una familia de clase media, tuvimos de todo desde el punto de vista económico, pero yo me sentía fuera de todo. Y además trataba siempre como de ser bueno, de agradar a todo el mundo, de ser una persona dócil, pues que mis padres siempre estuvieran contentos, que nadie le contara en el pueblo de donde era, pues que yo había hecho algo malo. Y bueno, pues hasta los 12 años donde me encontré con que me harté de ser un raro, de ser un diferente, y pues dije, basta, hasta aquí. Me acuerdo que dentro de las tradiciones de mi padre, pues era los domingos de mis padres, era ir a misa, y dije, no quiero ir ni a arreglarme los domingos ni ir a misa, y a partir de ahí empecé como una especie de camino donde quería hacer las cosas a mi manera y como a mí me daba la gana, sin que nadie me dijera cómo tenía que hacerlos. Todo fue como un proceso, porque no es tampoco de golpe. Lo que sí recuerdo momentos como a los 16, 18 años, pues que me dieron a probar ciertas drogas y solamente por probar cosas diferentes, pues lo hice, aunque sabía que estaba mal. Y así fue un caminar, llegué a los 20 años a la mili y empecé a probar otras experiencias, relaciones íntimas, pues con mujeres, buscando experiencias, todo experiencias, y ahí estaba en un camino de buscarme a mí mismo y buscar una identidad. Y pasé de personas a grupos, ideologías, me gustó mucho la nueva era, quería ser rebelde, quería ser antisistema, digamos, ser diferente a todo lo convencional, a todo lo que había en mi época, que se reflejaba en una vida simple de trabajar o de estudiar y de ser lo del común. Me hice bastante ecologista, naturista, me gustaba la naturaleza porque me identificaba con una supuesta libertad y ahí fui saltando a ciertas ideologías. Me gustó mucho, como digo, la nueva era, me metí en grupos de esoterismo, de ciencias ocultas. Mientras tanto, pues desarrollaba un trabajo de instalador y decorador de muebles de interior y siempre acababa frustrado y decepcionado porque no encontraba eso que buscaba. Obviamente, pues ese mundo de lo místico me ofrecía una oportunidad de buscar algo diferente, pero lo cierto es que cada paso que daba en serio no encontraba más que el mismo vacío y frustración. Y con eso llegué hasta los 30 años, yo había llevado una vida independiente, pero a los 30 años de repente, y así fue de repente, mi mente se desvió. Acabé volviendo a casa de mis padres porque yo ya no tenía control de mí mismo, ni de mi mente, ni de mis emociones. Y ahí es donde acabé, busqué ayuda, busqué de todo tipo, psicólogos, médicos, incluso curas,
psiquiatras, amigos, alguien que me dijera cómo, después de haber llevado una vida lo que yo consideraba sana y que nunca había tratado y ni había hecho mal a nadie, por qué había acabado a los 30 años de esa manera tan catastrófica. Y lo cierto es que no encontraba ninguna respuesta. Las soluciones de cada persona eran, yo sentía en mi interior que no era eso lo que yo necesitaba. Pero la eterna pregunta o la profunda pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estoy así? La verdad es que me atormentaba dentro de ese caos de lo que era mi mente. Una de los diagnósticos que me dieron un psiquiatra fue neurosis depresiva crónica, y eso ya pues acabó de tumbarme, porque yo sabía que no quería medicarme, que era lo que me ofrecía. Había tenido la experiencia de un hermano que empezó a medicarse y hasta el día de hoy no ha dejado de medicarse, con una enfermedad mental, esquizofrenia, y yo creía pues que dentro de todo pues me había tocado también sufrir esa enfermedad sin saber las causas, pero eso me inquietaba muchísimo y decidí que no iba a tomar ese medicamento, pero necesitaba una respuesta. Pasaron 6 meses en casa de mis padres. Tengo una hermana que me venía a ver de vez en cuando, pues bueno, me hablaba de Dios, de la Biblia, pero yo rechazaba esas cosas porque no era para mí, ni estaba en condiciones de plantearme nada, sino simplemente qué me pasaba. Yo necesitaba que alguien me dijera qué pasaba. Bueno, y en ese momento, en ese tiempo, recuerdo que él tenía un amigo que un día vino y, bueno, pues como os he recibido en mi casa abriendo la puerta, pues ahí comenzó otra historia, o comenzó lo que quiero contaros a continuación. Entonces, esta persona me vino a casa a verme. Yo ya llevaba, como os he dicho, varios meses sin salir y sabía que no iba a poder salir. Esta persona me dijo que conocía a alguien que me podía dar una respuesta a todas esas inquietudes, porque él mismo no reconocía que no iba a saber, y digo, bueno, pues yo estoy dispuesto a ir a cualquier lugar a que me digan por qué, porque eso me desesperaba mucho. Y me dijo que esa persona era Jesús y que ese Jesús tenía un mensaje de Dios para mí. Bueno, eso me revolvió mucho interiormente, porque yo no estaba para religiones, ni para dioses, ni para nada. Sí, solamente me acuerdo que me habló del versículo de la Biblia, Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda y tenga vida eterna. Esa palabra me impactó mucho, pero rechacé absolutamente todo lo que era Dios y cualquier Jesús. No, yo dentro de mi infancia, de mi tradición religiosa, pues fui un monaguillo y yo escuché mucho de eso, pero la verdad en mi vida nunca me había planteado que existía Dios. Existía la naturaleza, existía yo mismo, pero no. Entonces me llamó la atención, pero no sentí ningún tipo de... Todo lo contrario, me dio como ira, le dije que yo no creía en esas cosas y que no iba a ser la solución para mí. Ahora, yo había probado tantas cosas y tantas experiencias que era como si tenía que probar otra más. Y estaba muy desesperado porque yo había decidido quitarme ya la vida. No podía aguantar ese mundo interno de voces, de odio, de rencor, de culpa hacia mí, de obsesiones mentales, de bucles dentro de mi mente y de mis emociones. La depresión mental es algo tremendo, pues solamente los que la han vivido saben lo que es. Es una locura total. Y yo sabía que no iba a poder escapar de eso. Entonces la palabra que me llama mucho la atención es estar perdido. Y yo estaba perdido. Y si lo tenía todo perdido, ¿qué perdía intentando esto? Y la verdad es que sí, le dije que sí quería conocer a ese Jesús. Me invitó a que hiciera una oración para que Él entrara en mi vida. Yo, mientras hice oración, que es algo muy sencillo, simplemente le dije a Jesús que entrara en mi corazón. Yo pensaba que la forma de quitarme la vida era tirándome por un precipicio en la sierra de donde yo vivo, del pueblo, un precipicio que ya tenía escogido y que yo sabía que me iba a tirar por ahí. Y en ese momento yo visualizaba que mi vida era como un trapo sucio, asqueroso, inmundo. Había destrozado la vida de mis padres volviendo a casa de ellos. Había perdido mi vida, mis ilusiones, estaba decepcionado de todo. Y entonces pensé que me estaba tirando y yo le dije a Jesús: si tú existes, cógeme. Y bueno, me cogió. Le acepté
Y a partir de ese momento yo sentí que en ese mundo confuso, caótico y crítico, no es una experiencia emocional, pero sí yo vi que nació una luz y esa lucecita me ha acompañado hasta el día de hoy, y esa es la experiencia que yo viví en ese encuentro con un Dios y en un Jesús que sinceramente no creía, pero que me atreví a probarlo. Y después de esto, en un proceso también me gustó mucho leer la Biblia y estar con gente que leyera la Biblia. La verdad que fui encontrando respuestas absolutamente a todo lo que me había pasado desde niño, por qué había sido rebelde, por qué había sido tan orgulloso, por qué había querido vivir las cosas a mi manera y por qué había llegado a unas consecuencias de acuerdo a esas causas. En un proceso, todo es un proceso, ¿no? Nunca las cosas son de golpe. En eso pues conocí a Belén y nos casamos y tuve una serie de éxitos y de victorias en todos los niveles, en todas las áreas, personal, social, familiar, profesional. Es cuando volví a trabajar de decorador y me fue muy bien, y ya es cuando decidí que mi vida tenía que dedicarse para otra cosa y dejé el trabajo y entré para trabajar de misionero y de copastor en la iglesia de donde estoy ahora mismo. Ahora, yo te he dicho al principio que me consideraba feliz y una persona afortunada, y menuda historia más triste, pero no, mira, hace exactamente 13 años, pues por una serie de operaciones me quedé completamente ciego de no ver nada. Y bueno, pues fue también una historia, el que ha atravesado o atraviesa una enfermedad incurable sabe lo que es, ¿no? La ceguera es una enfermedad incurable y se te viene en un momento todo abajo. Todo lo que has construido no lo esperabas, esperas que todo va a ser para bien. Y de nuevo volvieron pues esos demonios antiguos, la mente de nuevo a dar vueltas, buscando por qué, para qué, pero fue completamente diferente, porque en este momento es donde se me hizo muy patente uno de los versículos que me encanta de la Biblia, Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego en Juan 10:10 dice: yo he venido para daros una vida en abundancia. Aquí es cuando descubro que aunque yo empecé a ver mi vida a los 30 años completamente diferente, ahora es cuando me encuentro con que enfrento algo irreversible, y sin embargo yo lo que he aprendido con esta enfermedad y con este hecho crítico es que Dios no falla, que he podido poner toda mi esperanza, mi fe en Él, y aún en circunstancias tan especiales y críticas como es la ceguera, Dios está conmigo, y estar con toda la familia y estar con todas las personas que quiero, y que haya sido para bien, pues eso es un poco lo que me considero una persona afortunada, privilegiada y feliz. Y bueno, pues esta es mi historia. Un total de 3.941 personas se suicidaron en España en 2020, según las últimas cifras anuales del Instituto Nacional de Estadística. Se ha llegado a calificar como la epidemia del siglo XXI. Jesucristo dice en Apocalipsis 3:20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo.